Hola, tengan todos buenos días. Hoy es miércoles 19 de mayo, ya la 1 de la tarde. Y como todos los miércoles, me conecto a través de este live que nos permite hacer la red social Instagram para conversar con protagonistas de la noticia de la actualidad venezolana y de todos aquellos temas que directa o indirectamente inciden en la vida, en la situación que estamos viviendo hoy. A diferencia de miércoles anteriores, nos hemos conectado a la 1 de la tarde porque nuestra invitada, quien es María Corina Machado, como ustedes saben ya, coordinadora de 20 Venezuela, bueno, nos pidió que la entrevista fuera a esta hora para que tuviera la disponibilidad en su agenda. Diversos son los temas que queremos abordar con ella. Estamos esperando pues que se conecte ya para comenzar esta conversación. Ajá, aquí está María Corina, ya se ha conectado María Corina. Vamos a ver, a ver. María Corina, ok, ya María Corina se conectó, ya la voy a invitar para que entre a este live. Vamos a esperar que ingrese aquí a este espacio. Es una maravilla poder tener la posibilidad de conversar a través de las redes sociales. María Corina, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en este espacio. Estaba comentándole a las personas que están conectadas en este live que las redes sociales nos permiten estas posibilidades ahora y que somos afortunados además por poder conectarnos a pesar de todas las dificultades que tenemos en Venezuela con el internet, pero que podemos conectarnos. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Aymara. Un Bueno, abrazo. quiero comenzar esta conversación, María Corina, en este espacio en el que vamos a estar aproximadamente 25 minutos y en el que además vamos a tener la posibilidad de darle acceso a las personas que están conectadas para que hagan las preguntas que quieran hacer. Y quisiera comenzar esta conversación, María Corina, escuchando tu opinión con relación a el acuerdo de salvación nacional. ¿Cuál es la posición de María Corina o la posición de 20 Venezuela? Bueno, Aymara, de verdad, gracias por esta oportunidad. Yo creo que es un momento crucial del país, donde además no solamente se están acelerando las circunstancias que han hecho tan dura la vida de los venezolanos, sino que también vemos cómo lo que tantas veces le alertamos a hermanos latinoamericanos sobre el impacto de este régimen en sus países, pues ya se está evidenciando, ¿no? Y yo creo que es un momento donde todos debemos hacer una profunda reflexión que estamos enfrentando no una dictadura convencional, sino un sistema criminal, un conglomerado criminal que no se detiene en las fronteras venezolanas, que no le basta con saquear a nuestro país y sumergirlo en la pobreza, sino que tiene una visión expansionista, ¿no? Y empiezo por aquí porque creo que tiene que ver con el planteamiento que tú formulas. Sin lugar a dudas, si tú partes de la base que estamos enfrentando un régimen de esta naturaleza, hay una serie de preguntas que nos hacemos los venezolanos y yo me la hago habiendo leído con detenimiento el planteamiento del acuerdo. Y te lo hago a ti también como venezolana. Yo te pregunto a ti, Aymara, ¿tú estás clara al leer este acuerdo si hay una posición inequívoca del gobierno interino de no participar en un proceso ilegítimo? Porque surge de una Asamblea Nacional ilegítima, porque ha producido un Consejo Nacional Electoral ilegítimo y porque el solo reconocimiento de ese CNI, de esa Asamblea, niega la propia existencia del gobierno interino. O sea, ¿a ti te queda claro que esa es la posición de quienes suscriben este acuerdo? La otra pregunta que yo te diría, se habla de un acuerdo integral. ¿Qué es un acuerdo integral? Cuando habla de un acuerdo integral electoral, ¿eso incluiría un referendo revocatorio con todo lo que ello implica porque sería reconocer a Maduro? A mí no me queda claro tampoco. Eh, Se habla también de una justicia transicional. Yo pregunto, ¿cuál parte están dispuestos a ceder de la justicia? O sea, ¿qué parte de la, digamos, de la culpabilidad de los crímenes de lesa humanidad y los procesos que están ante la Corte Penal Internacional se estaría en disposición digamos, de ignorar o intervenir, lo cual tú sabes que legalmente es imposible, porque los procedimientos en la Corte avanzan
dentro de su propia, digamos, instancia y jurisdicción. Y finalmente me preocupa mucho cuando se habla de la posibilidad de ceder en las sanciones, porque tú sabes muy bien que eso es lo único que el régimen ha planteado en los 14 diálogos previos, ¿no? Que le quiten las sanciones. Ahora yo le pregunto, si el régimen está interesado que les quiten las sanciones, es porque están pensando quedarse, no irse. Porque si el régimen está negociando los términos para su salida, para irse, poco le importaría si esas sanciones económicas se mantuviesen, digamos, o financieras sobre el país. Entonces creo que allí hay un enorme espacio de duda que yo creo que como muchísimos venezolanos aspiramos a tener precisiones mucho más claras. Ahora bien, en todo proceso de negociación, como bien lo dice la palabra, hay que poner elementos para negociar en la mesa. Entiendo que no estarías evidentemente de acuerdo en negociar para las sanciones, o sea, en que haya una negociación sobre el tema de las sanciones, pero claro está que el régimen es quien detenta el poder en este momento y que el régimen no saldría, evidentemente quien está en el poder pareciera que no quiere salir del poder en cualquier circunstancia, pero en este caso, pues no está claro, ciertamente, si el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro haya dicho que está dispuesto a negociar, vaya a significar que se materialice un proceso de salida a través de la negociación, pero la diligencia hay que hacerla al menos, ¿no? Bueno, se ha hecho 14 veces. Me imagino que no pensemos hacer la misma diligencia. O sea, a estas alturas decir que hay que sentarse con el régimen para demostrarle al mundo que se está dispuesto a negociar es una cosa tan absurda como infeliz, porque parecería que la comunidad internacional no conoce la historia o que los venezolanos no conocemos la historia. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el punto medular que tú planteas ahí es, hay incentivos para que el régimen ceda algo. Y yo, en ese sentido, hemos sido muy claros desde 20 en que nosotros, por supuesto, que creemos que es necesaria una negociación, pero sobre la base de tener 4 preguntas muy claras. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y qué? ¿No? Lo decía esta mañana para mí en un artículo que publicó Perkins Rocha, miembro de nuestra dirección nacional, que me parece que lo puso de forma muy precisa, muy clara, ¿no? Lo que nosotros hemos estado transmitiendo hace mucho tiempo. Porque la primera pregunta es ¿para qué? ¿Tú quieres sentarte con el régimen para hacer la jaula más cómoda? ¿Para que le den al piste a una sociedad que es rehén? ¿O una negociación para la liberación del país? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo? ¿Cómo vas a esa negociación? ¿Vas como rehenes, entregados, débiles, derrotados? ¿O vas con la fuerza moral de una sociedad que lo ha dado todo por la libertad y que está convencida y que cree que lo único que puede ser el destino de esta lucha es precisamente la libertad y no la cohabitación, o que no vas por cuotas ni por carguitos, sino por la libertad real? El tercero es quién, con quién. Y yo creo que esto es un punto muy, muy importante. Aymara, lo hemos hablado tú y yo otras veces, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de representar a las partes? Si estamos hablando de un conglomerado criminal, yo te pregunto, ¿Maduro representa la posición de Diosdado Cabello o la de Padrino López o la de la ELN y la guerrilla, la del Coqui, la del Wilkie? O sea, me explico, la de las bandas criminales. Es decir, ¿dónde están la capacidad real de tener una interlocución que sea representativa de aquel lado y la capacidad real de que esos acuerdos o lo que estén dispuestos a ofrecer allí, efectivamente tú puedas forzar que se cumpla? Y eso también aplica para el lado de las fuerzas democráticas. Yo te pregunto, ¿tú te sientes cómoda con los representantes de la oposición que se han sentado en los 14 diálogos previos, desde el Bueno, 2002 hasta ahora? Entonces, y por último, para terminar, que yo creo que es muy, muy importante, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que tú, como tú dices, estás dispuesto a ceder? ¿Y qué es lo que tú estás dispuesto a amenazar a los efectos de que los incentivos del régimen sean distintos a lo que han tenido hasta ahorita? Y eso es lo que en nuestro caso llamamos una amenaza real o una amenaza creíble. Es decir, el secuestrador que tiene al país agarrado por el cuello, amenazado, tiene que estar rodeado. Y esas son, o digamos, esa fuerza coercitiva tiene que venir de adentro, pero también tiene que contar con un apoyo internacional, porque al fin y al cabo el régimen tiene por detrás a el bloque de
Cuba, Irán, Rusia, Turquía y China. Entonces, cuando tú te sientas en la mesa, ¿qué es lo que tú tienes atrás? Y Claro. esa es la amenaza real. Aliados estratégicos. Hacías una reflexión, pregunta, que yo te la voy a convertir en una pregunta con relación a si yo como venezolana me siento representada por quienes se van a sentar por el lado de la oposición a negociar. Hoy el presidente interino Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa en la que dijo claramente que la alternativa democrática está lista para negociar. María Corina Machado, 20 Venezuela, es parte de esa alternativa democrática. Ha tenido contacto María Corina Machado en el contexto de este acuerdo de salvación nacional para incorporarse a esa alternativa democrática, para explorar la vía de la negociación, cualquiera que sean las condiciones que se definan para esa negociación. Pero es que esto último que acabas de decir es peligrosísimo. Como que cualquiera que sean las condiciones. No, las condiciones son indispensables. No. Lo de las condiciones lo estoy poniendo yo porque primero hay que definir quiénes son los que van a ir. Absolutamente. Y para poder decidir si eso es conveniente o no, si efectivamente están dadas las condiciones para que esto no se convierta en otro espacio de legitimación de la tiranía que le ha sido muy útil en el pasado al régimen. O sea, porque tú me dirás, ¿tú te acuerdas lo que fueron las luchas del 2014, bueno, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019? En los momentos donde el régimen estaba siendo rodeado y asfixiado, salió un grupo en representación de la oposición a decir, no, nos sentamos con la tiranía. Y entonces Maduro se echaba aire y ganó tiempo fundamentalmente, que en el caso de Venezuela son muertos. Entonces, aquí hay un punto de honor. No puede ser lo mismo, Aymara. Por eso yo te hago todas las preguntas previas. Y mi pregunta era, ve en estos 14 diálogos quiénes estuvieron en representación de la oposición desde el primer diálogo hasta el último. La mayoría de los actores son los mismos, de lado y lado. ¿Tú crees que en este momento están dadas las condiciones para que sea distinto? ¿Tú crees que en este momento hay una amenaza real sobre la tiranía? Y ese es el punto de fondo, porque creer que sentar al régimen en una mesa ya es un logro, eso es un error garrafal. Claro que hay un elemento de legitimación. Cuando tú te sientas con el captor, lo importante es cuál es tu propósito y tu actitud a los efectos de que el resultado no sea lo que el secuestrador se propone, que es permanecer allí y hacerle la jaula más cómoda a unos cuantos, pero mantener al país bajo presión. Ok, voy a reformular la pregunta y agregar un elemento más que también, del que también hizo mención el presidente interino Juan Guaidó. Él dijo en esta conferencia de prensa que estaban en conversaciones con España, con Noruega, también con la Unión Europea, para que no solamente fueran facilitadores, sino también explorando la posibilidad de que fueran garantes. ¿Estaría condicionada la participación de María Corina Machado en esta exploración de negociación en el contexto del acuerdo de salvación nacional, el que España o Noruega, por ejemplo, participen como garantes en un proceso de negociación? Bueno, yo creo que el gobierno español claramente ha demostrado que favorece la posición del régimen. Para mí eso es en este momento doloroso, pero claro. De modo que si el gobierno español va a participar en algún proceso de negociación, debe hacerlo en representación del régimen, no de las fuerzas democráticas. Eso por una parte. En segundo lugar, que creo que vale la pena mencionar, tú has hablado de lo que ha dicho, digamos, quienes representan esta alianza y las ruedas de prensa que han dado, pero no has mencionado lo que ha dicho Jorge Rodríguez. La respuesta de Jorge Rodríguez ha sido: ¿ustedes quieren sentarse con el régimen? Bueno, primero pidan perdón, devuelvan unos reales y pónganse en cola. ¿Tú crees que eso es una demostración de voluntad de reconocer a las partes que efectivamente tendrían representatividad sobre la sociedad venezolana? Porque lo que está claro es que Jorge Rodríguez dice, yo negocio con quien me da la gana, y ya sabemos con quién ha negociado. Se ha sentado a negociar, en teoría, desde la mesita, los alacranes, y ahora más reciente con el señor Capriles. ¿Esos te representan a ti? Bueno, la pregunta no era esa. La pregunta era... No, pero es una pregunta que yo creo que es válida, es una pregunta muy válida, por supuesto, a modo de reflexión como ciudadana. Pero en este momento estamos jugando un rol
de entrevistadora y entrevistada. Entonces quisiera, María Corina, repreguntarte y hacerlo esta vez de manera con una pregunta cerrada. Guaidó te ha contactado en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional para conversar contigo y que te incorpores a este proceso de negociación, ¿sí o no? No. He hablado con él sobre otros temas, pero en concreto sobre este proceso de negociación y plantear una participación nuestra, no. Y si te contacta, ¿qué le vas a responder? Lo mismo que le pasé por escrito y que le dije las últimas veces que hemos hablado, cuáles son los términos en los cuales yo creo que se debe ir a una negociación para que no sea una trampa más. Y Es decir, al final yo sí quiero decir, o sea, para terminar un poquito aquí, mira, hay gente que está viendo hablar de una negociación, un diálogo, como una salida elegante para el gobierno interino. Aquí no se busca una salida elegante para nadie. Aquí lo que se busca es la posibilidad de liberar a un país, y la única opción decente, tolerable y aceptable para los venezolanos es parar el sufrimiento y el horror que significa el mantenimiento del régimen en el poder. Que esto puede terminar en una negociación, sin duda. Yo creo que al final ese va a ser el desenlace. Pero ¿y cuáles son las condiciones entonces para que se dé esa negociación en la que María Corina Machado pueda sumar? Eso me parece la pregunta medular. La forma en la cual yo creo que una negociación va a derivar en la salida y no en la quedada de la tiranía. Parte de, uno, reconocer que Venezuela está secuestrada, que esto es un proceso de guerra híbrida que el régimen nos ha declarado, y que como todo proceso de secuestro con rehenes, para resolverlo hay que construir un cerco en el cual haya una amenaza creíble de fuerza superior a la que el régimen le está aplicando a sus secuestrados. ¿De dónde surge? Bueno, yo considero que hay que construir una coalición de las democracias fuertes de América y de Europa, que están comprometidas con nuestra visión y que en escalada continúan cercando y asfixiando la tiranía. Eso se comenzó a hacer, se han dado pasos importantes y hay que continuar en ello. Algunos intentan banalizar esto, tú y yo lo hemos hablado varias veces, Aymara diciendo que esto es una invasión y que si los Marines en el estado Vargas, por el amor de Dios, eso es cruel e irresponsable ante una situación tan crítica, extrema como la que vivimos. Lo que planteamos es que como todo conflicto no convencional, como toda guerra híbrida, hay que hacer todas las acciones para cortar los vínculos de inteligencia, de comunicación, financieros y militares que el régimen tiene con quienes lo soportan. Eso se puede hacer en una coalición integrada con las fuerzas locales, pero eso sí, con una posición muy clara, porque es que aquí no se pueden jugar en todos los tableros a la vez, Aymara. Para mí me resulta inconcebible que a estas alturas el gobierno interino ha sido claro e inequívoco que no va a formar parte de esta farsa electoral en las elecciones regionales. Porque al dejar esa ventana, me duda en muchos. Se lo he dicho a Juan Guaidó varias veces, lo hemos. Si fue María Corina que se quedó congelada, o fui yo. Ajá. O tú, yo creo que tú. No, yo creo que tú. Okay. Ya estamos otra vez. Bueno, algo pasa, he tomado todas las medidas necesarias, pero cuando la conversación está en el mejor momento, siempre se congela la señal. Estabas hablando, María Corina, y perdona que quiera retomar, sobre las condiciones necesarias para que María Corina Machado y Vente Venezuela puedan sumar a este proceso de negociación. Y lo último que pude escuchar fue que, bueno, que hay que cortar todas las posibilidades de financiamiento y acceso que pudiera tener el régimen para continuar anclado al poder. Sí, te repito rapidito, que quizás tú no escuchaste la idea en general, pero la idea es, hay que crear una amenaza real. ¿Estás allí? Porque creo que te congelaste otra vez. Ok, estoy de nuevo conectada. Lamentablemente tenemos dificultad aquí con la señal. Esperemos ver si María Corina Machado se conecta de nuevo para terminar esta conversación. En el mejor momento se cae tengo yo problema con la señal.
Veremos a ver qué pasa, veremos, buscaremos de nuevo a ver si logramos que María Corina se conecte para terminar esta conversación. Am, eh, bueno, vamos a ver. Esperando que María Corina, aquí está María Corina, vamos a invitarla de nuevo. Ok, vamos a ver. María Aquí Corina, estoy. muchísimas gracias por persistir en este contacto. La verdad es que es un tema hacer periodismo en las condiciones que estamos en Venezuela. Igual eso a mí en lo personal no me amilana. Si se cae la señal me vuelvo a conectar como lo he hecho Total. ahorita. Te agradezco muchísimo el que estés atenta para reconectar esta conversación. Quisiera retomar, ¿cuáles son las condiciones que deberían existir para que María Corina sumara a este acuerdo de salvación nacional como una opción para explorar una negociación que favorezca precisamente lo que se quiere, que es la salida del régimen de Nicolás Maduro? Tal cual, tal cual. Bueno, en primer lugar, que sea una negociación para la salida y no para la quedada, ¿no? Eso es lo primero, lo clave. Lo segundo, Aymara, y creo que te volviste a congelar. Ah, no, ahí estás, ahí estás. No sé Ok, si me escuchaste. Yo te decía, lo primero ahorita es el propósito, ¿no? El propósito es que es una negociación para la salida de la tiranía, para establecer los términos de la tiranía y no para la convivencia con el status quo sí, o la cohabitación. Eso jamás. Eso lo puede tener seguro la sociedad venezolana. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Porque evidentemente, para que el régimen se siente en una mesa para los términos de su salida, primero obligarlo a que se siente. No lo va a hacer por voluntad propia. Entonces, eso es lo que yo he llamado una amenaza creíble, una amenaza real. Crear los incentivos y las condiciones para que no tenga más remedio que decir, está bien, me siento. Entonces, eso mm, no la veo. Ok, ya, me estás, cambié a datos, ajá, veamos y si lo, con datos funciona la entrevista. Ok, entonces bueno, entonces si existiesen las condiciones, María Corina se sumaría. claro, pero entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces a eso vamos. Tiene que haber una amenaza real para que lleguen los incentivos y que el régimen se siente presionado y obligado a establecer esos términos que son garantías, que indiscutiblemente, como tú dices, van a pedir algo a cambio. Y eso es de eso se trata una negociación. Y en tercer lugar, antes de sentarse, Aymara, y a estas alturas yo creo que es indispensable que hayan unas señales inequívocas, tú las podrías calificar como unas precondiciones antes de sentarte en la mesa. Después que te han engañado 14 veces, después que se burlaron desde el Papa de la Unión o pasando por la Unión Europea, los cancilleres de UNASUR, mínimo, hay que dar algunas evidencias de que esta vez el régimen va en una disposición distinta. ¿Qué exigiría yo? Liberación de los presos políticos, cese a la persecución a periodistas y a la libertad de expresión, cese a la represión de los grupos criminales hacia los voceros de los distintos sectores, llámense periodistas, ONGs, políticos, sindicalistas, o sea, tienen que haber unas demostraciones que esto no es una trampa más. Y honestamente, en este momento eso no lo veo. No lo veo sobre la mesa, no está. Entonces yo creo que es un momento en el cual, claro que todos queremos que esto se resuelva a la mayor brevedad. Claro que queremos una negociación que lleve a un proceso de elecciones libres. Por el amor de Dios, Aymara, nosotros estamos en 20 dentro de un partido político. Nosotros no somos las hermanitas de la caridad, ni somos un grupo de reflexión, ni un instituto educativo, ni un think tank. Somos un partido político con líderes que se están preparando y formando para llegar al poder, para servir y transformar a Venezuela. Tenemos un proyecto liberal, por primera vez un proyecto no socialista. ¿Cómo que no? Aquí estoy, aquí estoy. Vamos a buscar. Yo Ahí te estás, veo. ok, chévere, listo, ok, perfecto.
Ok, sí, ya, ya. Ok. Entonces, María Corina, wow, de verdad que esto ha sido un tema, esta transmisión. Pero bien, otra pregunta tiene que ver si los países que están de acuerdo y que han respaldado este intento de negociación, como Estados Unidos, Noruega, Canadá, por solo mencionar algunos, además del bloque de la Unión Europea en pleno, si estos países están de acuerdo en la propuesta con Guaidó y la no intervención, habría, significaría esta posición algún elemento de valoración para suponer que haya una viabilidad en una negociación finalmente? Mira, te repito, y creo que otra vez te estás cortando. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Me Yo te estoy escuchas? oyendo. Sí, te estoy Ok. escuchando. Ok. En el pasado, algunos países de la comunidad internacional avalaron esos pseudo diálogos y al final reconocieron el error que eso había constituido. Lo vimos con los cancilleres de Chile y de México, con República Dominicana, y al final dijeron fue todo un engaño. Vimos la posición del propio cardenal Parolin, después que en el 2016 participó el Vaticano, tú recordarás, en ese proceso de negociación, que el cardenal Parolin le envía una carta directamente a Maduro y le dice, ya va, esto fue un engaño, y yo, dice el cardenal Parolin, le recomiendo que nadie se vuelva a sentar en una mesa con Nicolás Maduro si primero no ocurren un conjunto de, por cierto, estaba desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la constituyente violaba y desconocía a la legítima Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que aquí hay que aprender de los errores pasados. La lucha por la libertad de Venezuela, ¿me escuchas? Preguntas y comentarios aquí en esta conversación. ¿Me escuchas, Aymara? ¿Me escuchas? Yo te Ujú. estoy viendo bien. No, lo que te quiero Sí, decir es, sí, sí. la historia por Eh, la libertad de Venezuela no comenzó en el 2019. Hay algunos que dicen, miren, es que en estos 2 años aplicando fuerza y buscando apoyo internacional no lo sacamos, por supuesto, pero nosotros estamos desde el 2000 tratando de sacar a este régimen por la vía electoral. Y ha sido más de 30 elecciones y 14 diálogos falsos. Este régimen ha engañado una y otra vez. Entonces, yo me quedo con las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos a propósito de este acuerdo de salvación. En su comunicado sí. al final dice, y lo tengo aquí escrito, dice, lamentablemente también ha contribuido de forma negativa la influencia de en estas negociaciones de actores colaboracionistas internos y externos de la dictadura. Se ha confundido negociación con apaciguamiento. Yo creo que esto es un mensaje clave. Obviamente, obviamente todos deseamos que este proceso concluya a la mayor brevedad con una negociación para la salida de la tiranía. Ahora, lo que tenemos que tener a estas alturas muy claro es que prestarnos a un falso diálogo lo que hace es hacer aún más lejano que esa negociación real tenga lugar.